Quiero saludar en esta parte del programa a Edgar Gutiérrez, él es consultor político en BN Barómetro. Edgar, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Y Dania, gracias a ti por la llamada y bueno, un saludo para ti y toda tu audiencia a nivel internacional. De cara a la decisión tomada por la Mesa de la Unidad de no acatar las condiciones del CNE, ¿cómo impacta esa cifra que indica que el porcentaje de venezolanos que aprueban la realización del referéndum revocatorio en 2016 es bastante alto? Sí, los porcentajes en torno al revocatorio, Daniel, son abrumadores. Yo creo que ese es el calificativo que deberíamos utilizar porque se cuentan por millones de personas, específicamente unos 8 o 9 millones de personas las que están deseando que el referéndum revocatorio como salida o expresión o mecanismo para salir de la crisis política se efectúe este año, que es cuando, por cierto, tiene eficacia. Para tu audiencia, que quizás no lo sepa, si el referéndum revocatorio se hace después del día 10 de enero del 2017, quien queda en la vicepresidencia de efectuarse el referéndum revocatorio es el vicepresidente ejecutivo. Entonces, claro, tú revocas a un mandatario, pero prácticamente estás dejándole al mismo equipo seguir jugando en la cancha. Ahora, el respaldo a la oposición, ¿cómo lo manifiestan o qué porcentajes tienen en este momento dentro de los venezolanos? Lo pregunto porque de cara a las convocatorias que está haciendo la Mesa de la Unidad al país, pues es importante que el país crea en la Mesa de la Unidad. Bueno, eso hay que verlo como tendencia, ¿no? Y creo que en este mismo programa te he dicho que Maduro ha sido una fábrica de opositores, ¿no? Lo único que hace es sumar gente todos los días en su contra. Y eso se demuestra claramente en las cifras del BN Barómetro. Si uno toma, por ejemplo, lo que era hacia marzo del 2014, aquellas personas que se autodefinían como opositoras eran apenas el 24% de la población. En nuestro más reciente estudio, concluido ahora a comienzos de este mes, de septiembre, esa cifra llega al 54%, es decir, 30 puntos en crecimiento, mientras el chavismo ha perdido por lo menos 10 o 15 puntos en el mismo tiempo. Lo cual quiere decir que aritméticamente en Venezuela la mayoría es claramente opositora, tomando en consideración además que la variable es muy dura, porque es cómo se autodefine la persona, no es que uno los clasifica estadísticamente conforme a respuestas, no, uno le pregunta directamente, ¿usted cómo se ubica ante la situación política del país? Y un 54% responde afirmativamente que apoya algo o mucho las acciones de la oposición. Es decir, el piso político que tiene la coalición opositora es sumamente fuerte y además creciente. Algo que, a ver, Edgar, no veíamos hace un tiempo atrás, es decir, a medida, lo acabas de decir, que los venezolanos se definen como opositores, evidentemente baja la popularidad del chavismo. Esto, por decirlo de una forma coloquial, pone contra las cuerdas al gobierno. Sí, aunque nos coloca, y eso por supuesto va más allá de las encuestas, sí, nos coloca en una situación muy tensa, muy difícil, porque sin duda quienes se oponen al gobierno constituyen una mayoría social, política y electoral relevantísima, que llega a niveles de 10, 11 millones de personas sobre un total general de electores de 20 millones o de 19 millones. Pero tienes en el otro extremo del ring, por poner la metáfora boxística, a un gobierno con un control institucional formidable, al punto de que los tribunales y en particular el ente electoral no toman decisión alguna que los perjudique, sino todo lo contrario, sino que los favorezca, incluso hasta colocando condiciones que yo he catalogado sin ninguna duda de absurdas, porque son claramente legales, son claramente inconstitucionales. Hoy, por ejemplo, para darle un detalle más a tu audiencia, cuando la gente concurre a lo que se conoce como la manifestación de voluntad, que es poner la huella digital en una máquina capta huella, eso ocurría en todas las elecciones simplemente con un dedo. Hoy se conoció un proyecto de resolución del ente electoral donde ahora no se pide una sola huella, sino 4, los 2 pulgares y los 2 índices, que evidentemente ralentiza el proceso, estrecha las posibilidades de que el número necesario de voluntades se alcance a nivel nacional y por supuesto regional, y
queda claro que ese control tan férreo de las instituciones es lo que tiene esta situación a Venezuela en un nivel de tensión altísima. Y si me permites, Idania, para agregar un comentario, aquí de lo que estamos hablando en este momento, mientras conversamos, es básicamente si estamos cerrando o no la salida electoral como válvula de escape a la crisis política y, secundariamente, quién va a ser en definitiva el encargado de cerrarla. La maniobra del chavismo, sin duda, es colocar unas condiciones leoninas para que sea la oposición fallando en el intento para que ella cierre la válvula electoral al no poder convocar al número de electores necesarios, que es el 20%. Claro, bien, pero si por eso la MUD, con su mecanismo de protesta, por eso la MUD, oposición colocando al gobierno contra las cuerdas, logra que sea el gobierno quien cierra esa válvula. Exactamente, por eso la MUD no acepta las condiciones del Consejo Nacional Electoral. Creo que además atendiendo lo que es un clamor nacional, porque hubo un compás de espera donde uno podía notar el malestar de los venezolanos en las redes sociales, esperando que la MUD se pronunciara. Creo que hubo 72 horas de negociación con la sociedad civil, con las organizaciones políticas para llegar a este planteamiento. Ahora, cuando tú mencionas las cifras de pérdida de popularidad del gobierno, del chavismo, y no hemos entrado en las de Nicolás Maduro, uno también pone en la balanza lo que ha venido ocurriendo, que también lo has mencionado, que es la represión. ¿Qué podemos esperar, Edgar, entonces, en los próximos días y en las próximas semanas? Porque pareciera que a mayor pérdida de popularidad, lo que crece es la represión, con modalidades prácticamente de desaparecido, porque cuando se pone preso a John Goycochea y durante 72 horas, 4 o 5 días, su familia no sabe de él, estamos hablando de que ONG como COFAVIC, por ejemplo, lo catalogan como desapariciones. Desaparición forzosa, además. Bueno, yo creo que tú lo has explicado con suficiente claridad. A lo que se enfrenta en este momento, yo no hablaría ni siquiera de la oposición venezolana, sino de la sociedad venezolana, es cada vez enfrentarse, digamos, ante un sistema que controla todos los poderes, que además es absolutamente despótico en su accionar, que cada vez reprime más y más a sus opositores, ya no de manera selectiva, sino de manera creciente en términos masivos. Repito, yo creo que esto es como una gran olla de presión. Creo que lo conversamos en la ocasión anterior del estudio pasado, donde hay un huequito muy chiquitito que se llama referendo revocatorio 2016, y que en la medida en que se le ponga el dedo, se tape esa salida, esa válvula de escape, habrá una reacción, habrá un estallido. Ya veremos si es social, si es político. Eso no lo sabemos. Claro, o una conjunción de ambos. Los costos de represión son altos para el gobierno en este momento, porque la situación es muy distinta al pasado, a ocasiones similares en el pasado. Hoy la debilidad nacional e internacional es marcada por parte del gobierno, y cada vez reprimir le cuesta más. Y Edgar, un último aspecto que no quiero dejar de lado, vayamos a la popularidad de Maduro. ¿Cómo se ha movido desde la medición anterior a esta? Maduro en este momento, voy a buscar exactamente la cifra, Maduro sigue siendo uno de los hombres más impopulares de Venezuela en términos de su aceptación de agrado y desagrado. Estamos hablando exactamente de que 7 de cada 10 venezolanos tienen una opinión desfavorable hacia él, y apenas un 24%, 2 de cada 10, lo están, digamos, aprobando, que es básicamente el lecho rocoso que aún está en posesión del chavismo, ¿no? Ese 20-22% que es duro, que son los mismos que aprueban su ejecutoria gubernamental. Solo superado en algunos casos, en algunos sondeos, por Diosdado Cabello, antiguo presidente del Parlamento, que tiene niveles de desfavorabilidad cercanos al 75%, es decir, de cada 4 venezolanos, 3 tienen una opinión desfavorable. La situación de Maduro en términos de opinión pública es muy precaria, cada vez más precaria. Como decía una buena periodista amiga en estos días en Venezuela, todos los puntos que recuperó de algún modo el gobierno de cara a las elecciones parlamentarias del diciembre pasado, los ha perdido totalmente, incluso está en peor situación. En términos políticos, en términos de opinión, de favorabilidad, de respaldo popular, está en su peor momento. Claro. Dentro en su peor momento y fuera en su peor momento igual, lo que hace difícil de manejar para el gobierno la situación a la cual se enfrenta. En otras circunstancias,
creo que habiendo la unidad dicho ayer que no acata las normas del Consejo Nacional Electoral, ya habríamos tenido una respuesta que no se ha producido hasta ahora. Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? No, era más que pregunta, un comentario. Te decía que la circunstancia dentro está complicada, fuera está igual de complicada. Eso lleva a ver circunstancias como que la MUD ayer diga no aceptamos las condiciones del CNE y prácticamente 24 horas después el gobierno no se ha pronunciado. No solamente eso, sino que a mí me gustaría agregar en tu programa, en tu tan escuchado programa, que siempre en Venezuela durante muchos años, yo creo que prácticamente todos estos 17, 18 años, siempre ha estado rondando el fantasma, ¿no?, de la palabra desobediencia. Bueno, ¿y con qué se come eso? ¿Y para qué sirve eso? ¿Y cómo funciona eso? Y lo que hizo la Mesa de la Unidad Democrática al revelarse a este planteamiento absurdo, repito, de las condiciones regionales, de un 20% por cada estado, por cada departamento, es sencillamente desconocer esa situación. Esa es la manera más práctica con lo que yo podría explicarle a cualquier televidente que ahora nos ve con qué se come la desobediencia. Se come primero con una mayoría política electoral, una mayoría social y con convicción y determinación. Y el último agregado que sumaría es con unidad, porque la Mesa de la Unidad, a mi manera de ver, de manera correcta, nucleó y legitimó su decisión y su planteamiento al país con sectores sociales, gremios, sindicatos, estudiantes, y eso la hace, digamos, ser un bloque aún más fuerte del que ya tiene, el respaldo que ya tiene la sociedad venezolana. Edgar, como siempre, un gusto tenerte. Edgar Gutiérrez, consultor político en Benebarómetro. Gracias por estar con nosotros. El gusto es mío. Un abrazo. Hasta luego. Igual para ti. Buena tarde.